bien, bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a platicar sobre algunos temas relevantes que han acontecido durante estos 2 meses y voy a resaltar 5 temas que me parecen importantes y que evidentemente van a cobrar cierta eh, relevancia durante los siguientes meses. En particular, voy a tratar acerca, bueno, pues de esta suspensión masiva de los parones importadores. Un tema también importante es el del CFE traslado más el complemento de carta aporte. También vamos a abordar el tema relacionado con la limitación que se llevó a cabo dentro de las disposiciones generales para poder despachar mercancías por lugares distintos a los autorizados. Asimismo, también estaremos tocando el tema de la manifestación de valor, que bueno, que también sabemos que es un tema que en estos días, bueno, pues estamos en espera de que se den a conocer ya la fecha de entrada en el cual pues el formato electrónico ya se encuentre listo. Esto y otros puntos son los que vamos a abordar el día de hoy. ¿Me ayudas con la siguiente? Vean, el tema de la suspensión parcial de los padrones es un tema que a mí me parece importante porque siempre me sorprende sobre todo las cuestiones de las reformas, dado que usualmente, bueno, visualizamos durante mucho tiempo el procedimiento de suspensión y la forma en que los contribuyentes tienen que solicitar la reincorporación. Y bueno, se introduce una parte novedosa en el cual, bueno, pues si en un momento dado el contribuyente está incumpliendo con sus obligaciones con un sector en específico, pues ya en este caso no va a afectar a otros sectores, únicamente en aquellos supuestos en los que se esté incumpliendo y ese sector en particular es el que se vería afectado. En principio, debemos de tener en consideración, bueno, pues que todos los importadores, salvo los que sean pasajeros, deben de inscribirse en el padrón de importadores para llevar a cabo la introducción de mercancías a territorio nacional. Distinto es en el caso de los exportadores. No hay un registro en específico, solamente cuando son determinadas mercancías sensibles, bueno, pues está obligado a llevar a cabo lo que es un trámite de lo que viene siendo el padrón sectorial para efectos de exportación. Vean aquí de los 36 sectores, bueno, pues se dividen en lo que viene siendo el padrón general y luego tenemos los padrones sectoriales, tanto de lo que son importaciones como de exportaciones. Y actualmente se visualiza que en este caso hay alrededor de 152,442 contribuyentes inscritos, tanto en los padrones de importadores como en los sectoriales. Y ahí, bueno, pues les puse unas cifras que ustedes pueden considerar, ¿no? En la que sigue. Sabemos pues que cuando un contribuyente se inscribe en los padrones, tanto en el general como los sectoriales, pues debe de cumplir ciertos requisitos al momento de que requiera pues hacer este tipo de gestiones. No obstante, no solamente es que se cumplan las obligaciones al momento de realizar la gestión, sino muchas de estas son de cumplimiento permanente, es decir, el hecho de estar activo, estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, mantener lo que es la e-firma activa y sobre todo los medios de contacto del buzón tributario, pues esas son obligaciones de cumplimiento permanente, tanto para lo que viene siendo el padrón general como para los padrones sectoriales, porque recordemos que en el tema de los sectoriales, pues estos se suman
a las obligaciones del padrón general, ¿no? Evidentemente, en el caso de las obligaciones específicas, pues sabemos que hay 36 sectores, pues dependiendo del tipo de sector en el cual me encuentre autorizado, pues yo debo de cumplir esas obligaciones en particular. Y adicionalmente, pues no debo de ubicarme en algunas de las 46 causales que actualmente contempla, en este caso, la regla 133, ¿no? Aquí es interesante porque no todas las causales de suspensión pues se relacionan con operaciones de comercio exterior, o sea, muchas de ellas están vinculadas con la actividad fiscal, ¿no? Sobre todo el tema de las altas o bajas de domicilio, en el cual si tienen registrados los establecimientos sucursales, si está cumpliendo con las obligaciones fiscales, si tiene lo que es la firma vigente, si se le ha generado algún crédito fiscal por alrededor de los 100,000 pesos, y ya va a haber otras obligaciones que sí se relacionan más con los trámites de importación o exportación en su caso, ¿no? La que sigue. Ahora, ¿cuál fue de los cambios importantes? Como saben, el día 19 de julio se publicó un comunicado por parte de la Secretaría de Energía conjuntamente con el Servicio de Administración Tributaria, básicamente en el cual pues informan que alrededor de 82 empresas fueron suspendidas del padrón, en este caso sectorial, relacionado con el tema de hidrocarburos y combustibles. Obviamente no se desconoce cuál fue la causa original, ¿no? o la causa de origen por el cual en este caso se le suspendió. Podemos interpretar de que evidentemente hubo un incumplimiento, pero si ese incumplimiento derivó de los requisitos básicos de cumplimiento permanente que acabamos de comentar, o en su caso se incumplió con alguno de los supuestos que establece en este caso, en ese supuesto, la causal 40 relacionada con el sector de 13 de hidrocarburos, en donde veamos que, por ejemplo, señala uno de los supuestos cuando no se cuente con el permiso vigente relacionado con la ley de hidrocarburos. Ese puede ser un motivo por el cual la autoridad pues haya cancelado estas empresas. El otro es que realicen o hayan realizado operaciones o contratado servicios con sujetos que no cuentan con los permisos respectivos en términos, evidentemente, de la ley de hidrocarburos. Es decir, si una empresa que se dedica a importar este tipo de productos realiza la enajenación a otras empresas que no tienen el permiso, en este caso la Secretaría de Energía, en ese sentido, bueno, pues ya se ubica en un supuesto de incumplimiento, ¿no? Otro supuesto es en el caso, por ejemplo, cuando no presenten la autorización para realizar operaciones a través de los medios de conducción, de los distintos medios de conducción, que puede ser, sobre todo en este giro, tuberías o ductos, ¿no? Entonces, ese es otro supuesto en el cual la empresa pudiese estar en incumplimiento. Y en el caso del inciso D, menciona, por ejemplo, el realizar operaciones de importación de mercancía distintas por aquellas que se les otorgó su inscripción en este padrón sectorial. Es decir, si se supone que si tienes una autorización relacionada con temas de hidrocarburos y combustible, que has estado realizando operaciones de importación de otro tipo de mercancía que no tenga relación, en este caso, con otro giro, ¿no? Entonces, obviamente aquí la parte que estamos es interpretando de que posiblemente esas 82 empresas se ubicaron en alguno de estos supuestos, ¿no? Pero sabemos, como ya lo comentamos, que existen alrededor
de 46 supuestos. Este es solamente uno de esos 46. ¿La que sigue? Bueno, entonces, ¿cuál fue el cambio relacionado con la octava resolución de modificaciones? Que veamos que ahorita todavía está en su versión anticipada, es decir, no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero sabemos que ya es una práctica recurrente por parte de las autoridades, en donde a través del portal, pues, dan a conocer las futuras modificaciones. Y esto, obviamente, como tienen calidad de ser meramente informativas, no obstante que en el caso de los beneficios, pues pueden ser aplicados al momento desde que se publican en el portal del SAT. Entonces, el primero de ellos es el tema de las causales de suspensión de los padrones, porque en esta regla que acabamos de comentar hace un momento, la 133, pues obviamente trae en su primer párrafo, en donde sí hubo unas precisiones gramaticales, pero se incorpora un segundo párrafo y en este en particular se establece el supuesto en donde si en un momento dado el contribuyente existe una causal de suspensión y en este caso ese contribuyente en particular puede tener dos o más sectores en un supuesto, es factible que se incumple con algunas obligaciones específicas vamos a suponer en este caso, de hidrocarburos, pues evidentemente únicamente lo van a suspender por ese padrón de hidrocarburos, que esta es la parte, creo, relevante, porque anteriormente, pues si te ubicabas en un supuesto de incumplimiento, pues era de manera genérica, ¿no? Aplicaba la suspensión porque no se establecía un supuesto en específico que únicamente en el incumplimiento de un sector en particular que en este caso se haya originado y pues únicamente tuviesen suspendido. Entonces ahora creo que la parte relevante es que pues únicamente te van a suspender del sector, evidentemente en donde se haya generado un incumplimiento. ¿La que sí? Ahora, esta parte, pues evidentemente es positiva, es decir, pues nadie quiere que lo suspendan en un momento dado del padrón de importadores, ¿no? O sea, nadie queremos que incumplamos y que nos suspendan. Pero dentro de lo que cabe, es decir, la incorporación de una suspensión parcial, pues creo que es positiva y se ajusta, en este caso, tanto al acuerdo sobre facilitación de comercio y a lo que viene siendo al capítulo 7 del TEMEC en los siguientes puntos. Veamos. En el artículo sexto del numeral 3 del Acuerdo de Facilitación de Comercio señala que la sanción impuesta dependerá de los hechos y las circunstancias del caso y será proporcional al grado y la gravedad de la infracción cometida. En este caso, pues es dable interpretar de que si únicamente estoy generando un incumplimiento por una obligación en particular relacionada con un sector, pues sería a lo mejor injusto, ¿no? Pues que en este caso me suspendieran de todos los padrones sectoriales que tengo registrados ante el SAT. Entonces creo aquí que se está valorando pues eh, ese incumplimiento y únicamente me van a aplicar lo que en este caso corresponde, ¿no? En el caso del artículo 7.18, en su numeral 3, establece, por ejemplo, en el TEMEC, que cada parte asegurará que cualquier sanción impuesta por su administración aduanera por incumplimiento de sus leyes, regulaciones o requisitos procedimentales aduaneros depende de los hechos y circunstancias del caso, incluida cualquier infracción previa por parte de la persona
que recibe la sanción y es proporcional al grado y gravedad del incumplimiento. Entonces, esta modificación que se encuentra en la versión anticipada de esta octava resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior, creo que es positiva, ¿no? Nos regresamos una antes también para comentarles otro punto. Vean, también se modificó la regla 134. ¿De qué nos habla la 134? Pues es el procedimiento que tiene que llevar a cabo el contribuyente para solicitar la reincorporación al padrón, en este caso de importadores o los sectoriales. Por ende, si hoy en día ya me suspenden únicamente por un sector en el cual hubo incumplimiento de obligaciones, pues solamente voy a solicitar la reincorporación a lo que viene siendo el padrón sectorial, pues de ese sector del cual fue suspendido, ¿no? Entonces, aquí en esta regla 134 se establece ese procedimiento y adicionalmente, como sabemos, pues debe de existir una ficha de trámite que indique los pasos a seguir. Entonces, en esta ficha de trámite número 7 se indican, en este caso, las fases que se deben de cumplir para poder reincorporar exitosamente el padrón sectorial del cual me hayan suspendido, ¿no? Que básicamente en términos generales es ingresar al portal del SAT y solicitar la reincorporación, en este caso del padrón, y anexar, obviamente, toda la documentación o información que acredite, uno, que no se dejó de cumplir, o en su caso, que ya se cumplió, ¿no? Que sí hubo un incumplimiento de la obligación y que ya en este caso se está cumpliendo, ¿no? Para que en un momento dado lo valore la autoridad y pues ya proceda a lo que viene siendo la reincorporación y continuar con las operaciones de comercio exterior. Entonces, de esto trata la octava resolución de modificación. ¿Sí? ¿La que sigue? La siguiente, por favor. Ahora vamos a entrar a un tema súper interesante de lo que viene siendo el complemento de carta aporte, ¿no? Que es una parte ahora relevante para lo que viene lo que es el comprobante fiscal digital por internet. Vean esta nota que evidentemente hubo otras en donde señala que en este caso en particular el SAT, ¿no? Pretende recaudar a través de este esquema 150,000 millones de pesos. Pero ojo, vean ustedes en la nota que solamente hace referencia al primer año, es decir, cuando se implemente. O después, en los años subsecuentes, ya te habla de 10,000 y 20,000 millones de pesos. Obviamente es una medida que ha tomado en este caso el gobierno federal para combatir básicamente el contrabando de mercancías y sobre todo pues aquellas también actividades que no expiden en este caso CFDIs, ¿no? Obviamente es un tema importante porque pues va a afectar tanto a los que realizan operaciones de comercio exterior, que ahorita lo vamos a visualizar cómo es que interfiere en el despacho aduanero de las mercancías, y pues también a quien llevan actividades comerciales en territorio nacional. ¿La que sigue? Vean, el tema del CFDI, todavía incluso en la página del SAT lo vamos a encontrar como factura, ¿no? Sabemos que es un comprobante fiscal digital por internet y que desde hace tiempo, bueno, pues se ha utilizado este tipo de comprobante para facturar básicamente lo que viene siendo la comercialización o la prestación de servicios. Del lado izquierdo vamos a encontrar unas estadísticas
Estamos hablando, por ejemplo, del 2019, 2020, 2021, en el número de emisores que han, en este caso, pues emitido un comprobante fiscal. Vean, tenemos de 855.933. En el 2019 hubo una reducción de emisiones en el 2020, ¿no? De 702.901 y pues ya hasta lo que se tiene registrado en datos abiertos del SAT es de 154.836, ¿no? Personas que han emitido, en este caso, ¿cómo se llama? Documentos, ¿no? Ahora, vean, en el caso de números de CFDIs que han sido expedidos, tenemos alrededor en el 2019 de 7.718 millones, en el 2020 7.797 millones y obviamente lo que va en el 2021 hasta marzo, de acuerdo con datos abiertos del SAT, son 2.106 millones de CFDIs que han sido emitidos. Imagínense ustedes todos los complementos que existen, obviamente para cuando se realiza un CFDI en ciertas actividades, pues debe de agregarse un complemento. En el caso de comercio exterior, bueno, pues tenemos ese complemento con el mismo nombre, ¿no? Comercio exterior, y pues ya en un futuro, a más tardar el 30 de septiembre, si es que no hay prórroga, pues es que va a utilizarse el complemento de carta aporte, ¿no? La que sigue. Ahora, lo que vamos a ver aquí es un análisis comparativo de las modificaciones que se llevaron a cabo para la regla 2719 de la resolución miscelánea fiscal. Del lado izquierdo vamos a tener la publicación del 29 de diciembre del 2020 y del lado derecho vamos a tener la tercera versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal que se publicó el 4 de junio del 2021 y que evidentemente esto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, se encuentra como versión anticipada. Pero también es un hecho que si sabemos que va a entrar en vigor, en este caso, el 30 de septiembre, les digo, si es que no hay prórroga, pues evidentemente estamos hablando de que en este caso, pues todavía la autoridad se está dando un margen de tiempo para publicarlo en el diario oficial. Vean, en este primer párrafo, básicamente de lo que destaca es que eliminó la parte de la referencia de mercancías nacionales que formen parte de sus activos. Por ende, cuando dice los propietarios de las mercancías, se entiende en todos sus sentidos. Es decir, si se trata de mercancías nacionales, nacionalizadas o extranjeras, lo cual antes, pues, podíamos interpretar de que se encontraba limitado a únicamente las mercancías nacionales. Otro tema relevante es cuando habla del traslado de las mercancías en territorio nacional por vía terrestre, porque anteriormente señalaba que cuando se trasladaran por vía terrestre de carga, que circule por carreteras federales, lo cual daba a entender que únicamente si se utilizaban las carreteras federales, era que yo tenía la obligación de emitir ese CFDI con el complemento carta-aporte. Derivado de esta versión anticipada, bueno, pues se entiende que en este caso habla en términos generales, por lo tanto, si son vías federales o estatales, evidentemente yo estoy obligado a emitir el CFDI con complemento carta aporte. ¿La que sí? En el caso del, a ver si me ayudas una anterior, porque una anterior, esa es, ahí está. En el caso de, a ver, me ayudas una anterior, es que, sí, perfecto, ahora sí, la que sigue. Ok, estamos hablando del segundo párrafo. Básicamente en el segundo párrafo, evidentemente, pues lo único
que refiere es que cuando exista un intermediario o un agente de transporte, bueno, pues estos deberán despedir el CFDI, en este caso de traslado, con complemento carta aporte. Ojo, el primer párrafo es el que nos refiere cuando es el propietario de las mercancías. Entonces, propietario de las mercancías, sabemos que es CFDI de traslado, complemento, carta aporte. En este segundo párrafo está hablando de lo que es el agente de transporte, el intermediario, y en este caso debe de expedir el CFDI de traslado más el complemento carta aporte. En el tercer párrafo, si ustedes lo visualizan, obviamente refiere que en este caso las mercancías que sean trasladadas y que haya derivado de una enajenación de venta de primera mano, en este caso van a tener que presentar el CFDI que le corresponda y adicionalmente van a registrar la información que exige el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que básicamente se refiere a los datos, en este caso del pedimento. ¿La que sigue? Ahora, esta parte es relevante porque aquí ya de manera específica nos está mencionando en este párrafo que los contribuyentes que evidentemente se dediquen a lo que viene siendo el servicio de transporte de carga, es decir, el porteador, el transportista, y que circulen por vía terrestre, ¿no? Dejando de mencionar que circulen por carreteras federales, ahora lo menciona de manera genérica, pues en este caso va a tener que emitir el CFDI de ingreso más el complemento carta aporte. En el párrafo que le sigue, básicamente nos está indicando que el transportista, sabemos que en su caso debe de acompañar la documentación aduanera que le corresponda. En el supuesto de mercancías de procedencia extranjera, sabemos que en términos del 146 de la ley aduanera nos establece cuáles son los documentos que nosotros requerimos. Primero, nos habla de la documentación aduanera en general, es decir, que puede ser en un momento dado el pedimento o en su caso algún documento que se utilice en el despacho aduanero distinto al pedimento. Puede ser un aviso de importación temporal, puede ser un aviso electrónico de importación-exportación, puede ser un aviso de consolidado, porque obviamente en la práctica se utiliza de que despachen con el pedimento consolidado y en el Inter, evidentemente no se ha cerrado la operación. Adicionalmente, bueno, pues también nos menciona lo que es el CFDI y la nota de venta, en su caso, son los documentos que establece el 146, en este caso de la ley aduanera. Y bueno, pues también vamos a considerar que vean lo que señala, el transportista podrá cumplir con las obligaciones. Anteriormente, si hacemos el comparativo, señalaba que esa obligación no relevaba al transportista de acompañar, obviamente, la documentación. Hoy en día se establece que existe la posibilidad de que pueda acompañar con esta documentación que les acabo, en este caso, de mencionar. La que sigue. Ok. Miren, este párrafo no se encontraba previsto en la disposición anterior, la que señala que todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán expedir en términos de lo previsto en la presente regla el CFDI con complemento carta aporte de tipo traslado o tipo ingreso de acuerdo a su participación en la operación. Vean esta última parte que señala de acuerdo a su participación en la operación. Es decir, si yo sé que yo soy una empresa y que estoy utilizando mis propios medios de transporte, porque a lo mejor soy una empresa IMEX que tiene una van, que tiene un rabón o
un tractor con sus cajas respectivas, bueno, pues entonces si yo estoy utilizando mis propios medios de transporte, entonces yo voy a expedir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Ahora, si yo soy el transportista que en un momento dado está facturando directamente a la empresa maquiladora o a la empresa importadora, pues entonces pues yo voy a expedir un CFDI de ingreso más complemento carta aporte. Ahora, vamos a suponer que yo soy un agente de transporte, soy un intermediario, es decir, soy una empresa de logística. Entonces, yo como empresa de logística, yo no tengo medios de transporte, por lo tanto, contrato a un transportista para que le mueva, en este caso, la carga a un importador. En ese sentido, la empresa de logística va a emitir su CFDI de traslado porque ella lo que está facturando es la prestación del servicio de logística con su respectivo complemento carta aporte, y el transportista que es el que le va a facturar a la empresa de logística el servicio que le está prestando de entonces el transportista tendría que elaborar el CFDI de ingreso más el complemento carta aporte. ¿Okay? Esa es la mecánica que se está en este caso manejando. Ahora, vamos a suponer que una empresa contrata el envío, ¿no? Una empresa maquiladora, vamos a suponer que contrata el envío para entregar una mercancía en la Ciudad de México. Evidentemente, pues hay un lapso, ¿no?, de recolección de las mercancías hasta el aeropuerto. Entonces, una vez que se recolectan esas mercancías, se entregan al aeropuerto, pues ahora sí que quien presta el servicio aéreo hace su traslado de las mercancías hasta la Ciudad de México. Una vez que arriban a la Ciudad de México, se vuelve a prestar el servicio de transporte terrestre para recolectar esas mercancías del aeropuerto y entregarlas ya a su destino final. Como ven, ahí fue una combinación de transportes, ¿no? De transporte terrestre con transporte aéreo. Y esto es un punto importante porque recientemente que volvieron a salir las preguntas frecuentes en el portal del SAT, ahora sí que este mini portal de la carta aporte, pues se señala que ahora es factible poder registrar diferentes medios de transporte, en este caso en la emisión de un CFDI. Entonces, esto pues es relevante porque aquí estamos ofreciendo un servicio multimodal, ¿ok? Y ya los últimos dos párrafos básicamente hablan sobre el complemento de hidrocarburos y petrolíferos, el cual, bueno, pues es otro supuesto que todavía está pendiente. El que sigue. Bueno, haciendo un resumen de lo que comenté hace un momento, lo concentré en esta lámina. Básicamente lo que tenemos es la empresa que realiza el traslado de las mercancías, es decir, el transportista debe de emitir un CFDI de ingreso más el complemento carta aporte. Al brindar el servicio, debe de emitir este documento cuando lo lleve a cabo vía terrestre, férrea, marítima, aérea o en el caso de que sea fluvial, ¿no? A través de ríos. En el caso del agente de transporte o intermediario, que una parte importante es que ya salió una definición, por lo menos en las preguntas frecuentes, que cuando hablamos de agente de transporte o intermediario, se refiere a que es la persona que presta el servicio de logística para el transporte de las mercancías, ¿no? Que era básicamente el ejemplo que habíamos puesto hace un momento. Y bajo este supuesto, entonces el agente de transporte o intermediario pues emite un CFDI de traslado más carta aporte. ¿Y cuándo lo va a hacer? Bueno, pues previo al traslado. Tal vez esto pues va a cambiar la forma de trabajo de muchas empresas porque en ocasiones el documento se elaboraba ya hasta que se entregaba la mercancía,
o a lo mejor en el traslado se elaboraba. Sin embargo, bueno, pues ahora deja claro que debe ser con antelación al traslado de la mercancía. De igual manera, en el caso del propietario con medios de transportes propios, en este caso se señala que debe de emitirse el CFE de traslado más el complemento carta aporte. En ese sentido, pues vemos que solamente tenemos dos opciones, ¿no? O emitimos el CFE de ingreso más el complemento carta aporte, o en su caso, el CFE de traslado más el complemento carta aporte. Y esto, como les digo, debe realizarse antes de brindar el servicio por parte de la empresa transportista, o en su caso, previo al traslado para la agente de transporte, intermediario o propietario de las mercancías. Como saben, esto pues va a tener vigencia a partir del 30 de septiembre del 2021, así ha sido ya en este caso anunciado, aunque extraoficialmente ha habido por parte de las cámaras, de algunas asociaciones, se ha presentado algunos escritos en el cual pues buscan en un momento dado que se prorrogue por lo menos por 6 meses. Podemos decir que en febrero, ¿no? O a principios del 2022, que esto tenga vigencia. Y sin embargo, bueno, pues esto, como les digo, todavía estamos en una etapa en el cual, bueno, pues se debe estar realizando sobre todo las pruebas necesarias para poder ya estar preparados para el 30 de septiembre del 2021. La que sigue. Bien, un tema que me pareció a mí relevante, porque esto ya lo habíamos puesto en algunas otras ocasiones en nuestras presentaciones, pero ahora, bueno, pues ya lo pusieron en las preguntas frecuentes. Hubo unas preguntas frecuentes emitidas en mayo y ahora en julio volvieron a sacar otras preguntas frecuentes. Estas ya vienen actualizadas. Una característica de las preguntas frecuentes es que les pusieron el fundamento legal, y de manera específica en el tema de las sanciones, pues básicamente vamos a tener de 3 tipos, ¿no? Vamos a tener una sanción que aparentemente pues no es económica, aunque sí tiene un aspecto económico, es decir, no es una sanción económica porque pues no hay una multa como tal. Sin embargo, tiene una afectación económica en el sentido que si te están diciendo que si no emites el CFDI con el complemento carta aporte, o si lo emites, pero está de manera incorrecta, bueno, pues va a tener una afectación en la deducción o en la no acreditación de los impuestos, tanto para quien en un momento dado recibe el documento como para quien lo emite. Entonces, esta parte es lo que ya de alguna manera se clarifica, ¿no? Porque incluso había quienes decían, no, es que no hay sanciones. No, pues las sanciones como tal, acuérdense que cuando estamos hablando de comprobantes fiscales digitales por internet, si el caso del Código Fiscal de la Federación hace referencia al código, al comprobante fiscal digital por internet de manera genérica, pues aplica para todo tipo, ¿no? Tanto para ingresos, traslados, egresos y todos sus complementos habidos y por haber. Es decir, si no se establece una sanción específica, debemos de atender que es para todo, ¿no? De igual manera, en el caso de no expedir el documento, o como les digo, si lo hacen y se incumplen en un momento dado con los requisitos específicos, vean las multas, alrededor de 17,000 a 97,000 pesos, más o menos, ¿no? Y en el caso de no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional, bueno, pues ahí estamos hablando de 760 a 14,710 pesos, ¿no? La que sigue. Fíjese, una pregunta que me han hecho con frecuencia es, y de hecho hay unos puntos que señala en este caso las preguntas frecuentes del SAT, pero no viene obviamente esta.
¿quién es la autoridad responsable para revisar el CFDI y sus complementos? O sea, sabemos que quien lo está promoviendo, pues es el caso del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Sin embargo, bueno, pues debemos de atender también ya a nivel, en este caso, reglamento, cuál de las unidades administrativas en un momento dado sería que quien cuenta con atribuciones para poder sancionar el incumplimiento de esta obligación. En ese sentido, vamos a detectar que prácticamente la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y lo que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior son quien cuentan con atribuciones, en este caso, para sancionar básicamente lo que viene siendo el incumplimiento de esta obligación de emitir el CFDI con complemento carta aporte o en su caso emitirlo sin cumplir en un momento dado con los requisitos que ahorita vamos a comentar a continuación. Entonces aquí vean que tenemos dos supuestos. ¿Me ayudas con la que sigue? Una es la Administración General de Autoridad Fiscal Federal y la otra es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Y las dos, prácticamente su redacción es muy similar. Dice ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal propiedad. Entonces vean aquí cómo señala, así como de solicitar la exhibición de los comprobantes que amparan la legal propiedad, posesión, tenencia, estancia o importación de las mercancías que enajenen. Ahora, hay una parte importante porque aquí, como lo acabo de comentar, habla de ordenar y practicar visitas domiciliarias. No obstante, si esto puede realizarse a través de una verificación, en este caso, en transporte, porque si es una verificación en transporte, en todo caso, quien tendría competencia en un momento dado sería la Administración General de Aduanas. La que sigue. Vean, esta es la estructura del complemento de carta aporte. Aquí lo voy a mencionar de manera genérica. Normalmente, una de las dudas es el tema de facturación. O sea, la intención de aquí, de este tema, es básicamente comentarles que cómo se conforma la estructura del complemento de la carta aporte. No es ver el cómo voy en un momento dado a pagar, porque acuérdense que un CFDI en su estructura se compone de dos partes. La primera, que se relaciona con los datos del emisor, el receptor, los conceptos, los impuestos que en este caso se generan, y la segunda parte básicamente se refiere al llenado del complemento de la carta aporte. Aquí voy a destacar solamente algunos puntos porque se vinculan con el tema del despacho para efectos de importación o de exportación. Veamos que obviamente viene una estructura genérica en donde viene la versión del transporte internacional, la entrada y salida de mercancías, vía entrada y salida y el total de distancia recorrida, y posteriormente vienen lo que son los nodos, por ejemplo, en el caso de las ubicaciones, ya el tipo de autotransporte y las figuras. Entonces, vamos a mencionar ahorita la relacionada con los datos generales. La que sigue. Veamos aquí brevemente cómo es que yo tengo que capturar, por ejemplo, la versión, el transporte internacional. Aquí estoy seleccionando sí, y todo lo que está de amarillo es que son campos obligatorios. Cuando yo selecciono no es cuando estoy llevando a cabo un traslado de mercancías a nivel interno, en territorio nacional, y obviamente no me pide cierta información. Aquí, les digo, de la perspectiva es verlo desde el despacho de importación y exportación. Por lo tanto, si yo declaro el transporte internacional, es requerido que yo llene los campos de entrada y salida de mercancías, vía entrada-salida y el total, en este caso, de distancia recorrida.
Entonces veamos aquí cómo es que le puse sí, puede ser una entrada, puede ser una salida, si es autotransporte federal u otro tipo de medio de transporte, incluso el total de la distancia recorrida, que este es un tema pues que ha generado cierto análisis, porque imagínense, ¿no? Que ustedes van a importar mercancía de Estados Unidos hacia México en tráfico terrestre y pues que tienen que saber pues cuántos kilómetros en un momento dado se van, en este caso, a recorrer, ¿no? De hecho, incluso hasta los colegas del SAT pues han hecho mención de que, ¿sabes qué? Pues ponlo en Google, ¿no? Ponle las direcciones en Google Maps y en este caso ya te aparece ahí la distancia recorrida, ¿no? La que sigue. Tenemos el tema de las ubicaciones. Aquí la parte importante es que únicamente se va a llenar, en este caso, por ejemplo, la distancia recorrida, porque el tipo de estación no aplica cuando se trata de operaciones internacionales y de autotransporte. La que sigue. De esta parte me llama la atención el autotransporte federal, en particular los datos del permiso y posteriormente ya, obviamente por cada tipo de tráfico se va a requerir capturar cierta información. Solamente voy a mencionar en el tema del permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la que sigue. Vean ustedes de manera específica que cuando yo seleccione que se trata de autotransporte federal, me solicita que seleccione, obviamente, el tipo de permiso. Y aquí, de manera muy particular, yo seleccioné dos que incluso se relaciona con operaciones que realizamos aquí en la frontera. El primero, que dice Autotransporte Federal de Carga General, cuyo ámbito de aplicación comprende la franja fronteriza con los Estados Unidos, y el segundo, que se refiere a Autotransporte Federal en carga especializada. Como vemos, sí existe un catálogo en donde se identifica que aquellas empresas que en este caso provengan del extranjero y pretendan internar esas mercancías de importación a territorio nacional, evidentemente van a tener que seleccionar pues uno de estas claves y van a, en este caso, a declarar el número de permiso que les haya sido asignado. ¿El que sigue? Aquí solamente, pues también identificar que el transporte aéreo, el transporte ferroviario tiene sus respectivos campos. La que sigue. Obviamente también en lo que se refiere a la figura del transporte, los operadores, los propietarios, la que sigue. En el caso de cuando hay arrendadores y en la parte cuando es notificada. Como ven, la autoridad, pues, ¿qué es lo que quiere conocer? En este caso, ¿qué se transporta? ¿A quién pertenece esa mercancía que se transporta? ¿De dónde a dónde se transporta las mercancías? ¿Quién en un momento dado las transporta? ¿En qué unidades en este caso se transporta? ¿Y cuál es el medio del cual se utiliza para transportar esas mercancías, ¿no? Básicamente son los puntos que se están identificando por parte de la autoridad con toda esta información. La que sigue. Ahora, en el tema del CFDI con complemento carta aporte en el despacho aduanero, ya hemos visto en la práctica en términos del 35, de qué es el despacho aduanero, el 43 de la ley aduanera, si bien es cierto, dice que el despacho aduanero se presentan las mercancías junto con el pedimento validado y pagado y el medio de transporte para efectos de activar el mecanismo de selección automatizado. También lo es que hay un precepto que señala que no necesariamente se presenta con el pedimento, sino que puede ser a través de lo que es un dispositivo electrónico, que es el gafete único de identificación, o en su caso, a través del documento aduanero, que puede ser en específico, que es el documentación de operación para despacho aduanero. En este punto en específico, vean la información que contiene
prácticamente lo que es el formato DODA y se adicionó, en este caso, el inciso G, que es el que se refiere al folio fiscal del comprobante fiscal digital por Internet, más el complemento carta aporte. Entonces, desde el momento que se realiza la importación o en su caso la exportación, yo debo proporcionarle al agente aduanal o a la agencia aduanal que vaya a llevar a cabo el trámite aduanal, en este caso la información del folio del CFDI. Por lo tanto, debe de existir una estrecha colaboración entre el transportista, lo que viene siendo el importador y el exportador, y en su caso, la agencia aduanal, para proporcionar en un momento dado la información, en este caso correcta, de la operación que se está realizando. ¿La que sigue? De igual manera, aquí lo único que estamos viendo es que el despacho se lleva por alguna de las aduanas que establece el anexo 3, en donde se va a utilizar lo que es el gafete único de identificación a través de ese esquema conocido como PITA. Pues bueno, pues vamos a visualizar que también en el número de integración ya debe de ir la información del folio fiscal del CFDI más el complemento carta aporte, ¿no? La que sigue. Como vemos, como estamos visualizando, pues ya hay una, en particular, hay una integración de la información. Por un lado, tenemos al importador-exportador, que es el que está abajo, es el que, obviamente, el que contrata al agente aduanal, el que contrata a la empresa transportista, pues para que lleve a cabo el traslado de sus mercancías, y al agente aduanal para que lo represente en el despacho. Y obviamente el agente aduanal tiene un intercambio de información con las autoridades aduaneras, ¿a través de qué? A través de la transmisión del acuse de valor, ¿no? El famoso COBE, de la prevalidación de la información, de la validación y el pago electrónico, en este caso de las contribuciones. Se genera un número de integración y evidentemente en ese número de integración pues ya se encuentra el folio fiscal de lo que es el complemento carta aporte. Por lo tanto, pues la autoridad ahora sí, ¿no? Y como siempre ha sido, ¿no? Va a tener mayor trazabilidad de las operaciones, porque está tanto vinculando los ingresos del transportista con, en este caso, con la operación que está realizando el agente aduanal de sus mercancías de manera particular, ¿no? Entonces, este tema creo que va a ser muy importante, ¿no? Que se ponga especial atención cuando ya tenga ahora sí que vigencia el uso del CFDI más el complemento carta aporte. Ahora, solamente para mencionar, acuérdense que si bien es cierto, nosotros estamos analizando el CFDI complemento carta aporte desde la perspectiva fiscal, porque en materia mercantil, bueno, pues el Código de Comercio regula cuáles son también los datos que debe de tener este contrato. También en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una circular del 2015 en donde te señala cuál es la información que debe tener, en este caso, la carta deporte. Y bueno, aquí evidentemente pues es dable interpretar de que a través de este documento fiscal pues estaría acreditando ahora sí que de manera conjunta con las otras áreas, ¿no? Es decir, cuando se celebre un contrato entre el porteador y el remitente de las mercancías, ¿no? Para que se las destine a una empresa en particular, pues creo yo que con el CFDI pues se acredita que hubo una prestación de ese servicio, ¿no? Y obviamente pues de ahí se generan todas las obligaciones y los derechos que establece básicamente el Código de Comercio, ¿no? La que sigue. Ok, bueno, en este otro supuesto, aquí lo que estamos en este caso visualizando es una de las últimas modificaciones que sufrió lo que viene siendo la regla
241. Como sabemos, el despacho aduanero de las mercancías señala que debe de hacerse por los lugares autorizados, ¿no? En días y horas hábiles, como señala básicamente el anexo 4. Por lo tanto, bueno, pues las mercancías deben de ser despachadas por las 49 aduanas. Sin embargo, el SAT, pues sabemos que cuenta con atribuciones para autorizar el despacho por los lugares distintos a las aduanas. Esto evidentemente lo va a hacer en función de la naturaleza de las mercancías, del volumen, o también, bueno, se sabe que puede ser por un tema de eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías. Entonces, resulta ser que en un momento dado se reforma la regla 241. Y aquí la característica en particular es, en un momento dado, no se dio a conocer en las versiones anticipadas. O sea, no todo se da a conocer en las versiones anticipadas, y esto puede ser una razón porque, imagínense, ¿no? Desde antelación sabes que te van a eliminar una prerrogativa, pues lo más lógico es que van a surgir críticas, ¿no? Por la eliminación. Entonces aquí lo publican en el diario y obviamente ya una vez que lo analizas, porque a veces ves las reglas, pero no dices, a lo mejor no es algo que me impacte, pero hasta que no te pones a hacer un análisis detallado, dices, oye, ¿sabes qué? Pues esto, pues sí va a generar un impacto, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuál fue el cambio de la 241? Pues vean, básicamente se está agregando la parte que yo les puse subrayada, y de ahí pues le sigue el tema de las mercancías, cuáles fueron las que se limitaron. Entonces sabemos que existe la posibilidad de que las empresas puedan obtener una autorización para despachar por un lugar distinto al de la aduana, ¿correcto? Entonces aquí se agregó que únicamente se puede otorgar esta autorización, o en su caso la prórroga, porque los permisos tienen vigencia de 3 años. Entonces, si alguien tiene un permiso de 3 años y obviamente ya está por fenecer y quiere solicitar una prórroga, pues si no estás dentro de esos supuestos, pues no te lo van a autorizar. Entonces, aquí señala que las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias únicamente van a ser autorizadas para ese tipo de mercancías, ¿no? Entonces, primero, básicamente, tenemos, primero tenemos que son los hidrocarburos, los productos petrolíferos, dice incluso los mezclados con componentes que no provengan del petróleo o gas natural, los petroquímicos y sus especialidades, así como biocombustibles, incluyendo el listado en los sectores el 12, el 13 y el anexo 14 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, estamos hablando prácticamente de hidrocarburos, petrolíferos, etcétera, ¿no? La que sigue. Adicionalmente, bueno, pues algunos precursores químicos, como es el fentanilo, metanfetaminas, químicos esenciales, los minerales, incluyendo los que se clasifiquen en los capítulos 25 y 26, cuando se trate de la salida de mercancías del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos aquí? Bueno, pues que esas mercancías no van a poder ser despachadas en lugares distintos a los autorizados, es decir, que tendrían que, en este caso, desaduanarse, ahora sí que en las aduanas, de manera específica, y no en aquellos lugares especiales solamente, como lo vimos, las empresas, en este caso, del Estado. Entonces, si alguien ya contaba con una autorización, pues únicamente mientras dure esa autorización, va a poder llevar a cabo el despacho por esos lugares distintos a los autorizados, y una vez que fenezca, pues ya en un momento dado no va a ser factible poder desaduanar en esos lugares. Esto pues trae como consecuencia pues incrementos en los costos logísticos, ¿no? Y evidentemente pues si se encarece el costo logístico, pues eso al final del día pues repercute en los bienes
que ya se ponen a la venta al consumidor final. Entonces, eso básicamente es lo que en un momento dado va a generar. ¿A la que sigue? Bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo es que es una disposición que ha tenido una modificación involutiva. Es decir, si partimos de la base que en las reglas pues se van creando, en este caso, ciertas modificaciones para otorgar derechos, pues aquí pues estamos haciendo lo contrario, ¿no? Pues se están quitando, que fue algo muy común, como lo que sucedió, ustedes recordarán el 24 de julio del 2020, en donde a las empresas certificadas en materia de IBJET, pues les quitaron los beneficios que tenían y solamente les dejaron, en este caso, 5 beneficios, ¿no? Entonces, esto, pues evidentemente, pues sí genera un alto impacto en la operación. Y aquí podemos visualizar que se atenta contra dos artículos de manera específica. El primero de ellos, bueno, pues que se supone que las autoridades van a dar a conocer de manera previa. Yo sé que establece que en la medida de lo posible, ¿no? Pero si en otras ocasiones se ha hecho de esa forma, ¿cómo visualizamos que en ocasiones cuando se afecta algún derecho del contribuyente no se dan a conocer de manera anticipada, sino que simplemente se publican en el diario oficial de la Federación, ¿no? Y el otro supuesto es que se establece de manera clara en el acuerdo sobre facilitación comercial que los operadores autorizados obviamente tienen la facilidad de poder llevar a cabo el despacho de las mercancías en los locales del operador autorizado, que es básicamente la figura del despacho en domicilio, pero también menciona o en otro lugar autorizado por la autoridad. Entonces, creo yo que esto evidentemente a lo mejor debiera la autoridad de modificar para que aquellas empresas que cumplan con con determinados requisitos, que a lo mejor pueden ser adicionales, pero que se les otorgue esta posibilidad de llevar a cabo el despacho por lugar distinto al autorizado, ¿no? Básicamente es de lo que trata esta reforma de la regla 241. La que sigue. Ok, y ya para ir concluyendo en esta parte, porque mañana va a haber un tema, que iba a haber un tema relevante sobre la manifestación de valor. Vean, hay un punto importante sobre este tema. Primero que sabemos que es una modificación. Estábamos esperando de que ya pues se publique por parte de la autoridad de que ya se encuentra listo el formato electrónico, porque la regla, ahora sí que en esta quinta resolución de modificaciones, pues volvió a sufrir cambios en comparación con el proyecto que se tenía con antelación. Entonces, así, de manera muy específica, ya sabemos que es un documento electrónico que aplica para las operaciones de importación, no aplica para las exportaciones. El importador es quien en este caso efectúa la transmisión, ¿no?, de la manifestación de valor a la ventanilla digital y se presenta previamente por cada operación de importación. O sea, eso ya quedó bastante claro. Ahorita vamos a ver cuáles son los temas que surgen. Asimismo, bueno, pues el agente aduanal tiene que declarar el e-document del folio del acuse de la manifestación de valor. Es decir, si yo capturo una manifestación de valor en el portal de la ventanilla o lo hago a través del web service, me genera un acuse de recepción. Ese folio de recepción, pues yo lo tengo que declarar, en este caso, en el pedimento con un e-document. Entonces, esto de entrada, pues sabemos que debe hacerse de manera previa al cierre del pedimento, ¿no? Debo de asentar el RFC de consulta o entregar, en su caso, el documento al representante del despacho, es decir, al agente aduanal, yo lo tengo que registrar en la ventanilla digital para efectos de que pueda él visualizar básicamente lo que vienen siendo los acuses de valor, las manifestaciones de valor. Y obviamente, pues esto ya lo visualizamos, que tuvo
una ampliación en cuanto a su entrada en vigor, pasando de los 30 días a los 90 días. El tema de las excepciones, pues ahí se mantiene, salvo requerimiento, tanto para lo que viene siendo la industria automotriz terminal y el operador económico autorizado, o exclusivamente cuando sea operador económico autorizado en las importaciones temporales, ¿no? Fueron uno de los puntos que cambiaron. La que sí. Sobre las particularidades, obviamente hay unos temas ahí interesantes sobre la documentación que se anexa, obviamente en términos del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, o en su caso a través de la regla 151 de las reglas generales de comercio exterior, el tema de la sanción, que bueno, pues ya sabemos que es de 2,010 pesos por la retransmisión de la manifestación de valor. Ahorita vamos a comentar un poco de eso en términos del acuerdo de facilitación de comercio. El conservar por 5 años la manifestación de valor, las rectificaciones del valor en aduana que proceden conforme a la regla 611, es decir, aquí tenemos una parte importante porque si yo modifico el valor para disminuir, pues evidentemente hay ciertas restricciones cuando se genera un pago a lo indebido derivado de una forma de pago en efectivo. Entonces, esa parte hay que cuidarla. Y las limitaciones a las modificaciones en reconocimiento aduanero y bajo facultades de comprobación, que prácticamente no puedo hacer ningún cambio en la manifestación de valor. Y ahorita vamos a ver lo que dice, en este caso, el artículo 12.1 del Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. Temas pendientes de la manifestación de valor. Primero, el formato E2 de la manifestación de valor no ha sido, ahora sí que publicado en el anexo 1. Está el anterior, el del proyecto anterior. Necesitamos que se vuelva a publicar el formato E2, ya con los nuevos cambios que tiene el portal de la ventanilla. Aclarar la operación con pedimentos consolidados y transferencias virtuales, es decir, si va a ser por cruce o va a ser al momento del cierre. A lo mejor nosotros hemos escuchado en algunas reuniones que hemos estado, en donde la autoridad dice, es que es al cierre, sí, pero no, o sea, no es así que lo diga en una videoconferencia, ¿no? O sea, si nos lo tiene que publicar, en este caso, dentro del procedimiento de las disposiciones generales, ¿no? Importaciones sin acuse de valor con pedimentos virtuales y avisos electrónicos de importación y exportación. Es decir, en el caso de la ventanilla digital tiene un candado porque debe de capturarse el acuse de valor, pero sabemos que hay operaciones que no se genera un acuse de valor. Por ejemplo, los pedimentos virtuales no se genera acuse de valor en términos de la 4321. Hay operaciones de avisos electrónicos de importación y exportación que no generan acuse de valor. O sea, son esos casos atípicos, pero que si hay empresas que los utilizan, es un beneficio que está en la regla 733, que yo puedo hacer una importación, en este caso consolidada, utilizando avisos electrónicos de importación y exportación, o sea, no utilizando un aviso de consolidado. Los montos en moneda nacional con respecto a la moneda extranjera, que eso sabemos que la ventanilla dice que sea en moneda nacional, pero el formato anterior decía que era en moneda extranjera, que la autoridad necesita aclararlo. O sea, yo sé que a lo mejor lo ha dicho en algunos foros por videoconferencia, pero esto debe ser publicado en el formato. Declarar los incrementables y decrementales globales y no detallados, porque ahorita tenemos ustedes pueden ingresar a la ventanilla digital y tenemos los incrementales del artículo 65 y los decrementales del artículo 66 de la ley aduanera. Sin embargo, te ponen un campo para todo, pues. Entonces, aquí pues debe de hacerse de manera segregada. Por ejemplo, ¿qué tal si a lo mejor te pagué en una fecha el transporte y luego el seguro lo pagué en otra fecha? Entonces, pues me está pidiendo que declare la fecha de la factura y nomás me permite realizar un solo registro. Entonces, aquí esos puntos son relevantes que los aclare. La vinculación es a nivel general y no en el detalle, es decir, sí hay vinculación, pero por ejemplo en el caso de las empresas, que yo puedo importar mercancía, a lo mejor de una parte relacionada, que sí cumple con lo que establece el 68 de la ley aduanera, que ya hay vinculación, pero puede ser otra mercancía en la cual no tiene vinculación porque son de diferente proveedor. Entonces, esto no se detalla de manera correcta. Y luego, por ejemplo, la utilización de los pedimentos globales complementarios. ¿Qué tal si yo presenté un pedimento global complementario para poder corregir el valor de 100 pedimentos, pero cada pedimento tenía su manifestación de valor? O sea, es decir, si yo genero un pedimento complementario de 100 pedimentos
porque hice ajustes del valor de la mercancía, si yo tendría que corregir, en este caso, las 100 manifestaciones de valor, o la autoridad pudiera decir, ah, no, ¿sabes qué? Pues presentaste un pedimento global complementario, un GC, y no me modificaste las manifestaciones de valor, y por lo tanto te voy a sancionar. Ese es un punto relevante, y sobre todo en el tema de importación de muestras, material de empaque, y sobre todo desperdicios. Por ejemplo, material de empaque, ustedes saben que para efectos de aduanas, ustedes, si es material de empaque reutilizable, pueden declarar el valor de $1 y sin importar lo que te haya costado. Entonces, quiere decir que para efectos de aduanas yo voy a tener $1, ¿no? Del pedimento. Sin embargo, para efectos de la manifestación de valor, si voy a registrar ese dólar, o en su caso debe ser el valor real de la mercancía. Por lo tanto, va a haber una discrepancia, ¿no? Son de las cuestiones que hay que aclararse, ¿no? Y ya, finalmente, la que sigue. Vean lo que señala, en este caso, el artículo 12, en particular, en el numeral 1, en el párrafo 1.1, señala, los miembros coinciden en la importancia de asegurar que los comerciantes sean conscientes de sus obligaciones en materia de cumplimiento, ¿no? ¿Sabes qué? Los importadores, los exportadores, los actores del comercio exterior deben de cumplir sus obligaciones. Pero también señala que deben de alentar el cumplimiento voluntario para que los importadores puedan rectificar su actuación sin ninguna sanción en circunstancias adecuadas. En este caso, pues en un momento dado, al señalar que por presentar una rectificación de la manifestación de valor me vas a cobrar 2,010 pesos por cada manifestación, pues evidentemente pues está incumpliendo con lo que establece este precepto de este acuerdo internacional. Y concluye diciendo, y de aplicar medidas en materia de cumplimiento con objeto de iniciar medidas más rigurosas respecto de los comerciantes que no cumplan. Es decir, me está sancionando, ¿no? Por un error, el cual pues no tengo toda la información y la documentación al momento de la importación, y el tenerla de manera anticipada, pues a lo mejor me puede generar más gastos por estadías, demoras, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante analizar este precepto porque, bueno, pues está ahí se está incumpliendo desde mi perspectiva este precepto que establece el artículo 12, como les digo, del Acuerdo de Facilitación sobre Comercio. La que sigue. Bueno, ya finalmente, recordemos esta frase. Si consideras que el cumplimiento es costoso, pues prueba el no cumplimiento, ¿no? Ese te genera, como saben, más gastos. Bueno, por mi parte sería todo. Pues perfecto, pues Richard, después de tantas felicitaciones que tienes como toda la vida, me da mucho gusto. Y Isaí, si nos pones aquí para la colección del maestro Ricardo Méndez, por favor. Richard, pues... No, gracias a todos. Sorry ahí por la falla de la conexión. Hagamos un trueque. Trade and Low Custom Magazine, TLC Asociados, te otorgan el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Trópicos importantes del comercio exterior y aduanas, y la octava resolución de modificación de las reglas generales de comercio exterior 2020, el día 21 de julio de 2021. Richard, uno más a la colección. Gracias por tu interesante plática y estamos viéndonos todavía.